Solicitud, solicitud muy común por estas fechas. Y voy a presentarles al profesor Juan Manuel. Él es máster en seguridad de la información y estudiante de doctorado en gestión de la ciberseguridad de la Universidad Nova Southeastern de USA, especialista en gerencia de informática e ingeniero de sistemas en la Universidad ICESI de Colombia, en Cali, auditor líder de ISO 27001 y bueno, un resto no los voy a mencionar todos. Algunos auditor líder de ISO, Cisco CyberOps Associate, profesor tiempo completo del departamento de TIC, coordinador de ciberseguridad del capítulo Medellín de ISACA, miembro senior de la IEEE, instructor acreditado por APMG Internacional para los cursos CSXA, CSXF de ISACA. Y más de 18 años de experiencia en seguridad de la información con énfasis en gestión, informática forense y ciberseguridad. Y tenemos el agrado de tener a Juan, que nos va a dictar una charla. Y adelante, Juan, y muchas gracias por recibir esta invitación. No, muchas gracias a ti, Sandra, pues por invitarme a ser parte de esta clase. Muy buenos días pues a todos, a todas, sea que estén allá presenciales en el salón o que estén pues conectados remotamente. Todo eso pues que leyó Sandra pues finalmente son etiquetas. Yo en el fondo soy profesor y lo que me encanta es compartir pues todas estas experiencias con ustedes. Como verán pues mi gusto está por la parte de ciberseguridad, pero el curso de sistemas operativos ha sido uno de los que más me ha llenado siempre. He tenido también la oportunidad de dictarlo varias veces en la universidad y me encanta. Entonces, esta charla ya la veníamos programando hace como unos 2 meses con Sandra. La idea entonces es que, pues digamos, podamos hacerla pues junto con parte de lo que, es decir, sincronizado con el tema pues que ustedes están viendo en este momento. Entonces, la charla va a tratar acerca de lo que se llama la estructura de almacenamiento masivo en computadores y en sistemas operativos. Entonces, lo que vamos a ver para esta charla, miren, es, perdón, la parte de dispositivos de almacenamiento masivo, es decir, vamos a ver un poquito cómo funcionan los discos duros y cómo funcionan las unidades de estado sólido. Luego vamos a ver cómo funcionan un poquito los algoritmos de planificación, es decir, cómo se ordenan las lecturas y las escrituras. Hablar un poquito acerca de detección y corrección de errores. Vamos a ver luego cómo gestiona el sistema operativo esos dispositivos de almacenamiento, cómo se conectan y finalmente vamos a hablar un poquito acerca de RAID, que ya ahí vamos a hablar acerca de desempeño y confiabilidad en sistemas de almacenamiento masivo. Bueno, el medio de almacenamiento masivo que posiblemente todos conocemos es el disco duro. Es por eso que esta parte de sistemas operativos me gusta tanto, porque pues quizá toda la parte de memoria, procesos y demás resulta un poco abstracto o no lo puede uno tocar, pero pues mejor dicho, medios de almacenamiento como discos duros, llaves USB, todo ese tipo de cosas, uno sí las puede ya como tocar físicamente, es con lo que más uno está en contacto. Entonces miremos los discos duros, ahí tienen uno destapado. Como podrán ver, consiste en una serie de platos que están apilados. Miren, en este dibujo tenemos 1, 2, 3 platos. Y los platos esos platos son de metal o son de vidrio, dependiendo. En los computadores portátiles suelen ser de vidrio de pronto para ser más livianos. Acá en la foto ustedes solamente pueden ver el plato de arriba, que es este, pero pues es posible que haya de pronto 2 o 3 más.
Todos esos platos están montados sobre un motor, un eje acá, que los hace girar, y acá hay otro motor que se encarga de controlar lo que se llama las cabezas. Fíjense que hay cabezas de lectura y escritura, una por cada lado del plato, es decir, cada plato tiene dos, una por arriba, una por abajo. Aquí están. Y entonces, pues todo el conjunto se mueve, es decir, todo este conjunto, los platos giran, y esta cabeza entonces puede moverse hacia adentro o hacia afuera para acceder a cualquier sitio pues que esté dentro del radio del disco. Eh, entonces esa es la manera pues como operan los discos duros en resumidas cuentas. Cuando ustedes estén hablando o oigan hablar de la geometría de discos duros, resulta que tenemos lo siguiente. Estas cabezas se pueden mover hacia adentro y hacia afuera para acceder a círculos concéntricos dentro del de el disco. Cada uno de esos círculos se llama una pista, y un conjunto de pistas entre todos los discos se llama un cilindro. Es decir, si ustedes lo toman como en 3D y se imaginan, ahí van a ver ustedes un cilindro que está conformado por todas las pistas. Cada uno de esos cilindros está partido en sectores. Los sectores son como cuñitas. Y tenemos ya luego pues el número de cabezas o demás, o de platos multiplicado por 2, que ya nos da una idea más o menos de la capacidad que tiene el disco duro. Miren, en los discos duros, cuando ustedes los están comprando, los están escogiendo, es importante ver la velocidad de rotación. Tenemos discos duros que giran a 5.400 RPM, esas son muy comunes en computadoras portátiles. Los de 7.200 RPM son muy comunes para computadores desktop, es decir, la torrecita o computador de escritorio que ustedes puedan tener en casa, y en algunos portátiles también se usan, pero hay que tener cuidado porque al girar más rápido consumen más energía y por lo tanto agotan la batería antes. Estos otros discos de 10.000 y 15.000 RPM están diseñados para servidores y de alto desempeño, y ya para arreglos de almacenamiento en data centers. Es decir, tienen un muy alto desempeño, pero a su vez pues también tienen un muy alto consumo de energía. Cuando ustedes están escogiendo un disco, entonces está primero la velocidad, tienen también la tasa de transferencia de datos, que es qué tan rápido puede el disco suministrar información al computador pues que está leyendo información de él, o qué tan rápido la puede recibir cuando le están escribiendo. Otro detalle importante de conocer es lo que se llama el tiempo de posicionamiento. ¿Cómo funciona eso? Mire, eh, resulta que cuando ustedes quieren leer o escribir un dato en el disco, lo primero que ustedes tienen que hacer es mover la cabeza hacia adentro o hacia afuera, y lo siguiente que tienen que hacer es esperar a que el disco gire hasta el punto donde está grabada la información. Entonces, ese tiempo de posicionamiento normalmente también se le conoce como latencia. Entonces, a más corta la latencia, pues digamos, más rápido se puede acceder, pero pues obviamente puede ser mucho más caro. Los discos duros, por tener partes móviles y demás, son elementos muy delicados. Es decir, hay una cosa maravillosa de esta: si ustedes se fijan, un disco girando a 7.200 o a 10.000 revoluciones por minuto, estas cabezas están literalmente flotando por encima del disco, encima de un cojincito de aire. Entonces, literalmente las cabezas vuelan sobre el disco. Entonces, si el computador se mueve de manera muy brusca, es por eso que recomiendan no mover los discos duros cuando están en funcionamiento, esas cabezas se pueden estrellar contra el disco duro, con lo que el disco se raya, la cabeza se destruye y queda pues completamente dañado el disco. Entonces, hay muchos computadores que tienen sensores de movimiento súbito. Cuando ellos notan que de pronto el computador se está moviendo de manera muy brusca, lo que hacen es parquear la cabeza. Es decir, la sacan acá a un soporte que queda afuera para evitar pues precisamente que se vaya a estrellar contra el disco y se dañe.
Es decir, porque un daño en las cabezas es mortal. Sencillamente ahí bote el disco a la basura y compre otro, porque no tiene más remedio. Están también en almacenamiento los medios ópticos. Tenemos, pues, por ejemplo, los CDs que les cabe máximo 750 megabytes. Tenemos los DVDs que pueden variar entre 4.8 y 9.2 gigabytes. Y tenemos los Blu-ray que pueden almacenar entre 20 y 50 gigabytes, dependiendo pues del formato que lo vayan a utilizar. Son mucho más lentos que los discos duros, pero tienen pues la gran ventaja de que les cabe mucha información, entonces se pueden emplear para hacer copias de seguridad. Tenemos ahora las unidades de estado sólido que se han puesto muy en boga. Estas unidades no tienen ninguna parte móvil. Lo que tienen son chips, acá las pueden ver ustedes, de una memoria especial que se llama memoria NAND, que es muy rápida y pues se pueden lograr unas capacidades muy grandes. Yo acá pues, acá estoy agarrando el estuche de las gafas, ese no es. Espérense, les muestro por acá. Yo tengo acá esta. Es una unidad de disco, una unidad de estado sólido de 1 terabyte. Es decir, con ese, fíjense pues lo pequeñito del tamaño y maneja velocidades de transferencia de USB 3.1, que es una velocidad pues tremenda. Es como si fuera un disco interno. Entonces, dame un segundo, perdón, ¿cuánto interrumpo? Es para ver si puedo destacarte. Porque bueno, dale. ahí sí. Sí, ahí me tienes con el pin, de manera que debo estar destacado. Perfecto. Entonces ahí tienen ustedes unidad de estado sólido con puertico USB 3. Ahí creo que se alcanza a ver la ranurita. Listo. Bueno, resulta que por su razón o por la manera como están construidos, los algoritmos de lectura y escritura en un dispositivo de estado sólido son muy diferentes a cómo funciona el disco. Primero, tanto en los discos duros como en las unidades de estado sólido, no se escribe byte por byte. Se escriben unidades completas de almacenamiento que normalmente tienen una longitud de 4 kilobytes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ustedes van a escribir un dato acá en esta unidad de estado sólido que tiene 9 bloquecitos. Entonces, ustedes van a escribir un archivo, entonces escriben toda esta página que se llama. Digamos que el archivo es más largo, entonces ustedes llegan y escriben toda esta página. No importa que quede alguna parte vacía. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes quieren cambiar algún dato que está acá? Resulta que como tienen que escribir la página completa, lo que hace la controladora es marcar esta página como inválida. ¿Listo? Es decir, esta información que está acá ya no está válida y ella entonces escribe todos los datos junto con el cambio que se querían hacer en una página nueva. Y así entonces ocurre siempre. Siempre que ustedes quieren cambiar un dato, lo que se hace es marcar como inválida la página que se quiere cambiar y se escribe en otra nueva. En el momento en que ya llegamos a la novena y esto se agotó, entonces el sistema, la controladora de la unidad lo que hace es borrar la página como tal y la puede volver a reutilizar. De esa manera, al hacer escrituras, borrados y de nuevo escrituras completas, garantizamos la máxima duración del medio, porque si la fuéramos a modificar byte por byte, resulta que estas memorias o estas unidades de estado sólido tienen un número limitado de lecturas y escrituras. Entonces, en la medida que nosotros
regulemos la cantidad de lecturas y escrituras que hacemos, entonces le prolongamos la vida. Hay algunas unidades de estas que emplean una estrategia ligeramente distinta y es la siguiente. Supongan que ustedes tienen una unidad de 1 terabyte. Resulta que esa unidad por dentro tiene físicamente 1.2 terabytes, es decir, un 20% más de almacenamiento en el chip. Pero ustedes solamente pueden acceder a 1 terabyte. ¿Qué pasa con esos 200 gigabytes adicionales? Se emplean para esto. Es decir, se emplean para escribir páginas extra y para ir borrando las que quedan inválidas. La controladora se encarga de hacer eso en background, de tal manera que ustedes no tengan retardo en el momento en que vayan a acceder a su información. Entonces, como pueden ver, es una manera ligeramente distinta de trabajo, sencillamente por la manera como están construidas estas unidades. Muy bien. Como medio de almacenamiento tenemos también la cinta magnética. Entonces, de pronto en casa de sus padres o demás habrá todavía casetes de los que se escuchaban los que se utilizaban para escuchar música. Estas cintas, pues lo que pasa es que son más anchas y más largas. Ahí tenemos un ejemplo de cinta que se llama, es el estándar que ahorita se utiliza pues más ampliamente, que se llama LTO, que es por Linear Tape Open, es decir, es un estándar abierto. Son dispositivos más lentos, pero les cabe una gran cantidad de información. En un solo cartucho de estos pueden caber tranquilamente 5 o 10 terabytes de información. Entonces, estas unidades de cinta ustedes siempre las van a encontrar en data centers, porque son muy útiles para hacer backups o copias de seguridad. Ahora más adelante les muestro una biblioteca de cintas para que vean la hermosura pues de esto. Las cambian de manera automatizada pues para, digamos, automatizar el proceso de backup. Listo. Esto de aquí entonces ya es la manera como se conectan todos esos medios de almacenamiento al computador. Tenemos, por ejemplo, la conexión ATA, que es con un conector de 40 pines. Esta ya no es tan común, pero si ustedes destapan de pronto algún computador viejo, la van a encontrar. En este momento la más común es esta, que se llama SATA, que es por Serial ATA. Es un conector de 7 pines. Pueden encontrar también este conector que se llama eSATA. Como pueden ver, es el mismo SATA, pero más robusto. eSATA es por External SATA. Se emplea para conectar discos duros externos. Tenemos los conectores SAS, que se emplean para, eso es por Serial Attached SCSI, se emplean servidores de alto rendimiento. Tenemos el USB que ustedes conocen tanto, este es USB tipo A, que se soporta, pues, digamos, USB versión 2, USB versión 3. Y este de acá que tenemos es el USB tipo C, que ahorita se está popularizando mucho. Sobre todo, pues, computadoras Macs ya solamente vienen con puertos tipo USB-C. Y tenemos esta última interfaz acá que se llama NVMe, que se emplea para discos o para unidades de estado sólido. Esa interfaz NVMe se enchufa directamente a la ranura PCIe de las motherboards de los computadores para poder acceder a toda la velocidad tan grande pues que manejan estas unidades de estado sólido. Entonces, esas pues digamos solamente se pueden montar internamente. Toca pues ya asegurar con un tornillito la tarjeta del computador. Muy bien. Veamos ahora cómo el sistema operativo direcciona los bloques de almacenamiento pues dentro de un disco. En épocas pasadas, por allá, el computador acostumbraba direccionar los datos con lo que se llamaba la geometría del disco duro. Es decir, él decía, mire, necesito el número de cilindro, necesito el número del sector y necesito el número del plato para poder acceder al dato. Entonces, eso era un trabajo tremendo para el sistema operativo. ¿Qué pasa ahora? La controladora del disco duro, acá tengo
tengo una de un disco duro que se me dañó por estos días. Ahí pueden ver ustedes el conector SATA, que es este chiquitico que está acá, el de 7 pines. Este es el conector de energía como tal, y esta es la tarjeta controladora que va montada encima del disco duro. La tarjeta controladora se encarga de todo ese trabajo sucio y lo único que le dice al computador es, vea, este disco tiene sectores numerados del 1 al 1.000.000. Usted dígame sencillamente cuál es el número del sector al que quiere acceder y yo se lo traigo. Entonces, ese tipo de direccionamiento es lo que se conoce como LBA, que traduce por Logical Block Address. Es decir, dirección lógica de bloque. Como les digo ahí, la controladora es la que se encarga de hacer la traducción de todo esto. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno. No. Bueno, listo. Vamos a ver ahorita cómo se hace o cómo maneja el sistema operativo lo que se llaman los algoritmos de planificación. Es decir, cuando llegan varias solicitudes para lectura o escritura de un determinado bloque, ¿cómo hace el sistema operativo para ordenarlas? Entonces, vamos a ver primero cómo funciona en discos duros. Miren, es muy sencillo. Voy a ver, aquí paramos un momento el Astropad y les voy a compartir acá la pantalla del iPad. Entonces me dirán, ahí la están viendo. Ah, sí, ya, supuestamente ya la deben estar viendo. Miren, imaginemos que tenemos un disco duro y que nos llegan las siguientes solicitudes. Nos llega una solicitud de lectura al bloque 116, luego al 22, al 3, al 11, al 75, al 185, al 100 y al 87. Imaginemos que la cabeza inicia en el cilindro 88 y que se va moviendo hacia los números mayores. Entonces, existen varios algoritmos que se pueden utilizar para controlar precisamente el orden en que se atienden esas solicitudes. Si cogiéramos el algoritmo FCFS, que es for First Come, First Served, es decir, primero que llega, primero que se atiende, el orden de atención sería exactamente el mismo de la llegada. Es decir, acá lo vamos a anotar en un momentico, sería primero atendemos cilindro 116, luego el 22, luego el 3, luego el 11, el 75, el 185, luego el 100 y luego el 87. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy justo en el sentido de que se respeta el orden en que llegaron las solicitudes. Pero ¿qué pasa? Con esto la cabeza se tiene que mover mucho entre solicitudes, entonces se puede perder mucho tiempo en el desplazamiento entre una solicitud y otra. Entonces tenemos el algoritmo SCAN, entra pues a subsanar un poquito eso. El algoritmo SCAN es el que se conoce como algoritmo del ascensor. Creo que allá, así le dicen allá en Chile, ascensor, elevador. Perfecto. Sí, elevador. Listo. Elevador, entonces llamémoslo algoritmo del elevador. ¿En qué sentido? Cuando ustedes suben a un elevador, se darán cuenta que él no respeta el orden, por decir algo así, de las llamadas, sino que va parando en los pisos en la medida que va subiendo o bajando. Entonces, el algoritmo SCAN funciona de esa manera. Suponiendo que nosotros arrancamos, como dice ahí, en el cilindro 88, y moviéndose hacia arriba, entonces él va a atender primero todas las solicitudes que le lleguen por arriba de allá y luego se va a desplazar hacia abajo atendiendo solicitudes. Entonces, si estamos en el 88, ¿qué va a pasar? Él atendiendo hacia arriba va a tomar primero el 100, luego el 116, luego el 185. Esa es la más alta. Entonces ahí comenzamos a bajar. Sería luego la 87, la 75, la 22,
la 11 y la 3. Entonces, fíjense, primero se atienden todas las que haya en el camino hacia arriba en orden de llegada y luego todas las que haya hacia abajo en orden de llegada. Y después entonces continuaríamos de la misma manera. El otro algoritmo que se llama C-Scan, que es por Circular Scan, lo que hacemos es como en ciertos edificios que el elevador solamente atiende solicitudes hacia arriba. Entonces luego se regresa vacío al primer piso y luego comienza a atender solicitudes otra vez. Entonces, cuando hacemos C-Scan, arrancaríamos igual acá con el 100, luego hacemos 116, luego el 185, ahí tenemos la solicitud más alta. Entonces, nos regresamos vacíos hasta el primer cilindro y comenzamos allí a atender 3, 11, 22, 75, 87, finalmente. Entonces, estas dos estrategias de acá nos pueden ser muy útiles o le pueden ser muy útiles a una controladora de disco o a un sistema operativo para optimizar los llamados. De esa manera hacemos que la cabeza del disco se mueva menos y, por lo tanto, que podamos optimizar el tiempo de acceso. Muy bien, regresemos acá a la presentación. Y seguimos. Y si ustedes ya van a ver, por ejemplo, en discos o en unidades de estado sólido, se le queda a uno pegada la palabra disco, pero realmente ya no tienen ni disco ni nada. Entonces, cuando estamos hablando de unidades de estado sólido, como ellas son tan rápidas, pues lo que ocurre normalmente es que empleamos el algoritmo FIFO. Es decir, ahí no hay ningún problema en emplear en atenderlas en el orden de llegada. Es decir, como son tan rápidas, no tiene problema. Muy bien. Todas las unidades de disco o medios de almacenamiento tienen algún mecanismo para detección y corrección de errores, porque pues podrían escribirse mal los datos en algún momento. En el caso de las unidades ópticas podemos tener polvo o dedazos o cosas de esas que ensucien el disco y hagan pues que la lectura pueda ser difícil. Entonces, tenemos, por ejemplo, mecanismos de detección de errores. El más común es este, se llama CRC o código de redundancia cíclica. Lo que se hace allí es, cada vez que ustedes van a escribir un sector de datos, junto con los sectores se calcula la función CRC y se almacena ahí directamente en el disco duro. Cuando ustedes van a hacer la lectura, entonces la controladora computa automáticamente el CRC y lo compara con este que está almacenado en el disco duro. Si los dos valores coinciden, perfecto. Los datos están intactos y se puede leer. Si el CRC calculado no coincide con el almacenado, quiere decir que los datos se han dañado de alguna manera y por lo tanto la controladora impide el acceso para evitar que ustedes vayan a leer datos corruptos. Hay algunos tipos de unidades, por ejemplo, las ópticas, emplean esquemas de corrección de datos. Por ejemplo, en los CDs y en los DVDs se emplea un algoritmo especial que se llama Reed-Solomon, que permite corregir errores en la medida en que ustedes están leyendo. Es decir, si uno se pone a ver un CD que tiene 750 megas, realmente tiene 1 giga de información, pero 250 megas no se pueden acceder porque son información para corrección de errores. Es así de esa manera o de esa magnitud son los mecanismos de corrección de errores que tenemos en algunos medios de almacenamiento. Muy bien. ¿Cómo gestiona el sistema operativo un dispositivo de almacenamiento? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para que se los reconozca una vez que ustedes van, digamos, van a la tienda de computadores y compran esto? Entonces, miren, de la fábrica, el disco viene formateado a bajo nivel, es decir, viene con sus pistas, sus sectores, todo eso ya completamente definido. Ese proceso pues ya no toca hacerlo en casa. Lo siguiente que van a hacer es conectarlo físicamente a través de alguno de los puertos que ya vimos en una lámina anterior. Una vez que ocurre eso, ustedes lo particionan. Seguramente, pues, alguno de ustedes en la computadora de su casa
de pronto ha querido hacer doble boot, es decir, poner el computador para que les arranque, bien sea en Windows o bien sea en Linux. Entonces, en ese momento ustedes crean dos particiones en un disco duro. Lo más usual es crear una sola partición pues por disco duro, pues para tenerlo accesible todo. Luego, una vez el disco está particionado, se crea un volumen. Entonces, normalmente es muy fácil, se crea un volumen por partición, pero vamos a ver más adelante en los casos, por ejemplo, en que se emplea RAID, puede ser que varios discos hagan parte de un solo volumen. Entonces, pues en ese caso el proceso es un poquito más complejo. Una vez que ya definimos cómo está conformado el volumen, hacemos el formateo lógico, que es ya crear las estructuras del file system, es decir, por ejemplo, el directorio, la tabla de asignación de archivos y demás, todo lo que nos va a permitir ya almacenar archivos en el disco duro. Y lo último que hacemos es montarlo. Cuando se monta el disco duro, aparece disponible en Linux, por ejemplo, en Linux o en Mac, en un directorio especial que se llama punto de montaje, o en el caso de Windows se le asigna una letra de unidad, F2 puntos, G2 puntos, etcétera, ya para que ustedes lo puedan acceder. Cuando ustedes ya van a conectar un medio que ya se le ha hecho todo este proceso, lo único que hacen es el proceso de conexión física y de montaje. Es importante, cuando lo vayan a desconectar, hacer el proceso de desmontaje. Al desmontarlo, ustedes se aseguran que todos los datos que estén pendientes de escribir en memoria del computador se escriban a la unidad y de esa manera no se les vayan a corromper los datos. Esa es la razón por la cual cuando ustedes desconectan la unidad a la mala, el sistema operativo se queja. Les dice, esta unidad no fue expulsada correctamente, es posible que se le hayan perdido datos. Bueno, muy bien. Cuando ustedes particionan un disco y le crean pues sus volúmenes o demás, normalmente se crea dentro de él una cosa que se llama el Master Boot Record, es decir, el registro de arranque, el registro maestro de arranque. El que contiene, miren, contiene un pequeño programa que sirve para cargar el sistema operativo que ustedes vayan a instalar allí. Y tiene la tabla de partición que indica de qué lado, o mejor dicho, de qué punto a qué punto va cada partición que está determinada dentro del disco duro. Y una de esas particiones está marcada como la partición de arranque. Es decir, en esa está instalada el sistema operativo que se va a poder arrancar cuando ustedes accedan a ese computador. Cuando ustedes instalan Linux, por ejemplo, ustedes pueden optar por instalar acá dentro del sector de arranque un programa o un cargador de sistema operativo que se llama GRUB. Ese cargador les permite escoger el sistema operativo que vayan a cargar ustedes en caso de que ya tengan instalado, por ejemplo, Windows. Les permite acceder a Linux, a Windows, los sistemas operativos que ustedes tengan montados acá. Entonces, resulta muy práctico. Muy bien. ¿Cómo se hace para conectar el almacenamiento o esos discos al computador? Miren, la manera más común de hacerlo es directamente. Lo pueden hacer a través de un puerto SATA o eSATA, como los que vimos en una lámina anterior, a través de USB, bien sea USB del grandecito, USB tipo A o USB tipo C, este que es el chiquitico. Lo pueden hacer también a través de interfaces como FireWire o Thunderbolt, que son muy comunes en el mundo Mac. Y en el caso de empresas o data centers, ustedes podrían optar por conectar los medios a través de lo que se llama una SAN. SAN traduce por Storage Area Network, es decir, red de área de almacenamiento. ¿En qué consiste una SAN? Miren acá. Resulta que todos estos servidores que están acá, inclusive un data center completo, todos esos servidores tienen una tarjeta especial que lo que hace es conectarse a esta red. Y a esa misma red están conectadas
arreglos de almacenamiento, lo que se llaman, o bibliotecas de cintas. Les voy a mostrar lo que es un arreglo de almacenamiento. Miren, acá tengo varios, miren. Esto es lo que se llama un arreglo de almacenamiento. Miren, todos estos que están acá son discos duros independientes. Entonces, esta configuración que está acá es muy común en data centers por la cantidad de almacenamiento que se puede tener. Entonces, eso es un rack o un gabinete completo. Tiene una tarjeta de esas para conectar todos estos discos duros a la red, pues, a los servidores que puedan estar necesitando acceder. Igual, por ejemplo, miren, esta es una biblioteca de cintas. Acá se puede ver las distintas cintas, acá se ven filitas de cartuchos que están disponibles, pues, para que este brazo robótico que está acá los tome y los inserte dentro de las unidades de lectura y escritura que están acá abajo. Entonces, de esa manera, en los data centers se pueden automatizar los procesos de backup. Cada uno de estos cartuchos está identificado con un código de barras. El brazo robótico lee esos códigos de barras y permite hacer entonces, pues, toda la operación. Muy bien. Ok. Ustedes me disculpan un momentico. ¿Puedes pausar la grabación, Sandra? Que tengo que ir a contestar. Ya puedes continuar. Ok. Bueno, entonces, sí, las cosas de estar en casa. Ok, entonces todas estas, digamos, gabinetes de almacenamiento o demás, las librerías de cintas o bibliotecas de cintas y los servidores están conectados a esta red, que normalmente es de fibra óptica o pues un medio de transmisión de datos muy rápido. Entonces, tiene la comodidad de que todos estos servidores y todos estos aparatos pueden acceder a los mismos discos y a las mismas librerías de cintas. De esa manera, entonces, se evita tenerlos conectados a un solo servidor y más bien el recurso se comparte por todo el data center. Entonces, son dispositivos sumamente rápidos, igual sumamente costosos, pero pues si uno tiene un data center, pues digamos que puede darse el lujo de pagarlo así. Otro tipo de conexión es a través de redes comunes y corrientes como las que nosotros podamos tener en la oficina o en la casa. Es decir, por ejemplo, si ustedes se conectan a la Wi-Fi o a la red que tengan en la casa y si su equipo es Windows, entonces se accede a los archivos compartidos a través del protocolo SMB, que es el común para ese caso. Si tenemos, por ejemplo, Linux o Unix, se podría acceder a través del protocolo NFS, que es también muy conocido. En este caso, lo que se tiene entonces es unos aparatos que se llaman NAS. NAS traduce por Network Attached Storage. Es decir, almacenamiento conectado a la red. Y se han vuelto muy populares, por ejemplo, pues de pronto para tenerlos en casa o en oficinas pequeñas, para compartir archivos y para sacar copias de seguridad. Entonces, por ejemplo, Western Digital tiene una línea de estos aparaticos que se llama MyCloud. Ya podemos ver rápidamente. Listo. Mírenlos, acá aparecen entonces pues esos aparaticos y va a ver de pronto si aparece la fotico más clara. Véalo, ahí lo tienen. Son aparaticos pues pequeños, miren, lo pueden ustedes pedir con 4 terabytes, con 6 terabytes, 8 terabytes, dependiendo pues de la cantidad de almacenamiento que ustedes quieran manejar. Entonces estos son muy buenos para redes caseras o redes pequeñas de oficinas, pues donde se quieran
compartir archivos o hacer copias de seguridad, backups. Muy bien. Entonces, ya. Bueno, y la otra posibilidad para hacer conexión es en la nube. Es decir, ustedes pueden tener los datos, por ejemplo, en una instancia S3 de Amazon, o en Dropbox, o en OneDrive de Microsoft, o en iCloud de Apple. ¿Cómo hacen en ese caso? Ustedes acceden a los datos a través de una API. Es decir, ustedes emplean los comandos o las librerías necesarias para que su computador pueda acceder a esos datos que están en la nube. Muy bien. Ya para cerrar, miremos entonces la parte de RAID. RAID traduce Redundant Array of Independent Disks, es decir, arreglo redundante de discos independientes. ¿Qué se busca con un arreglo RAID? Bien, muchachos, se necesita o se busca confiabilidad, es decir, tener posibilidad de recuperarnos rápidamente en caso de un fallo, y se maneja también alto desempeño, es decir, para poder hacer que las lecturas y las escrituras a disco sean muchísimo más rápidas. Entonces, cuando hablamos de RAID, hablamos de diferentes esquemas. El más sencillo es este, se llama stripping. ¿Cómo funciona eso? Miren, tenemos dos discos. Imaginen que este disco, los discos tienen que ser del mismo tamaño. Entonces tenemos un disco de 1 giga y aquí tenemos un disco de 1 giga. Si ustedes lo organizan en RAID 0, esto le va a aparecer al sistema operativo como un disco duro de 2 gigabytes. ¿Y cómo funciona eso? Entonces, miren, cuando se va haciendo la escritura, el sistema entonces hace escritura de un bloque acá, luego otro acá, luego otro acá, luego otro acá. Entonces van quedando intercalados. Y en ese momento ustedes pueden ver se está haciendo acceso independiente a los dos discos duros. Por lo tanto, se logra una velocidad de acceso muy alta. Desventaja que tiene: si uno de estos se pierde, toda la información se les perdió, porque miren que mitad de la información está en este, mitad está en este otro, y eso está mezclado. Entonces, hacer una recuperación ahí sería sumamente difícil. Entonces, recuerden acá, RAID 0 se emplea para alto desempeño, pero tenemos que tener backup. RAID 1, miremos cómo funciona esto. Es lo que se llama mirroring o disco espejo. Entonces, podrán ver ustedes, imaginemos que este disco es de 1 gigabyte y este otro disco es de 1 gigabyte también. Esto todo le va a aparecer al sistema operativo como un volumen de 1 gigabyte. Entonces dirán, no, pues qué bobada, se nos perdió la mitad del almacenamiento, pero ¿qué pasa? Miren, estos dos discos son iguales. Entonces, miren, este bloque es igual a este bloque es igual a este. Entonces, tiene la gran ventaja de que si se pierde este otro disco puede atender todos los llamados porque tiene toda la información. Y otra cosa muy bonita es que este disco se puede reemplazar en caliente. Es decir, ustedes pueden, sin necesidad de apagar el computador o la controladora, desenchufar el disco y poner uno nuevo. En ese momento, la controladora comienza a copiar toda la información del disco bueno al disco nuevo. Los clientes lo único que van a notar es que de pronto la velocidad de acceso se disminuye un poquito durante el tiempo de la copia, pero el tiempo de, digamos, el downtime es cero. Es decir, ustedes no tienen interrupción del servicio de datos en ese momento. Está este otro esquema que se llama RAID 4, que emplea lo que se llama un disco de paridad. Si nosotros tenemos acá de nuevo, son todos discos iguales, un disco de 1 giga, este de 1 giga, este de 1 giga y este de 1 giga, esto le va a aparecer al sistema como un disco o un volumen de 3 gigas. Ustedes podrán decir, Juan Manuel, ¿dónde se fue el cuarto? Resulta que este disco de acá es lo que se llama un disco de paridad. Es decir, sencillamente almacena información o cálculos que le permiten reconstruir cualquiera de estos volúmenes. Este disco es solo accesible a la controladora. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si se pierde el disco 2? Ustedes toman el disco malo, lo sacan de la controladora
introducen uno nuevo y la controladora con la información del 1, del 2 y del disco de paridad es capaz de regenerar este disco de acá. Entonces, fíjense que ahí tenemos de nuevo la cuestión de confiabilidad. ¿Cuál es la única desventaja? Cada vez que ustedes van a hacer un cambio a cualquiera de estos discos, eso implica escribir en el disco de paridad. Entonces, ese disco de paridad va a tener siempre una I/O muy alta por motivo de todas estas modificaciones que ustedes hacen. ¿Cómo se compone eso? Empleando RAID 5, lo que se llama paridad distribuida. Fíjense que acá la paridad está distribuida entre todos los discos. Entonces, de esa manera, eliminamos el cuello de botella de I/O que existe en RAID 4 en el disco de paridad. Notarán ustedes una cosa. Acá en el gráfico, tanto en RAID 4 como en RAID 5, yo les puse 4 discos. Ese es el mínimo que se requiere para hacer un esquema de RAID 4, RAID 5, 4 discos. Ustedes pueden poner más, es decir, se puede hacer con 5, 6 discos, etcétera, pero lo mínimo son 4. Y finalmente, RAID 0 y RAID 1 se pueden combinar. Entonces, tenemos lo que se llama, por ejemplo, en este caso, un esquema RAID 0 más 1. Miren que acá tenemos grupos de discos donde tenemos stripping, acá, a este nivel. Y acá, más arriba, entonces tenemos 2 copias exactas de ese mismo stripping. Y en RAID 1 más 0, miren que lo que tenemos acá es 2 copias iguales. Y esas 2 copias iguales, entonces acá tenemos por este lado los sectores impares, perdón, y por este otro lado los sectores pares. Entonces, de esa manera se puede lograr tanto la velocidad que tiene RAID 0 como la confiabilidad que tiene RAID 1. Entonces, de esa manera ustedes lo pueden acceder. Bueno, ese entonces, pues es el final de mi presentación. Estoy atento a sus preguntas. Preguntas o inquietudes que puedan tener.